12 de mayo de 2023. Ciudad de México. Una casa cerrada en la colonia Chimalistac. Dentro, una mujer de 77 años yace en una cama, sola, sin enfermera de turno, sin familiares cerca, sin teléfono al alcance de la mano. Esa mujer se llama Sasha Montenegro y a las pocas horas va a morir. Lo que pasó en esa casa durante los últimos 10 días antes de su muerte es uno de los secretos más oscuros que la dinastía López Portillo ha intentado enterrar. Porque Sasha Montenegro no murió de muerte natural como dicen los partes oficiales. Sasha Montenegro murió abandonada por sus propios hijos, abandonada por el sistema y, según las versiones que el archivero ha podido cruzar, abandonada por orden de personas que durante 25 años habían intentado borrarla del mapa del patrimonio del expresidente más rico de la historia moderna de México. Hoy abrimos la tumba más reciente del archivo, la tumba de Sasha Montenegro, la actriz de cine que sedujo a un presidente, la amante que se convirtió en primera dama, la mujer que durante 23 años cargó con el odio público de Carmen Romano, y la viuda que durante 19 años después de la muerte de López Portillo tuvo que pelear en silencio contra los hijos legítimos, por una herencia que oficialmente nunca le perteneció, pero que en privado se le había prometido. Una herencia valuada en más de 150 millones de dólares. Una herencia que incluye propiedades en Cancún, en Cuernavaca, en España, en Suiza. Una herencia que hoy, en 2026, sigue siendo objeto de pleitos legales activos en 3 países. Y una herencia que, según las versiones más oscuras, se le arrebató a Sasha Montenegro mediante una estrategia que duró exactamente lo mismo que su matrimonio con el presidente, 25 años. Bienvenidos al expediente número 2 de las tumbas de la fama. Hoy, las tumbas hablan. Antes de avanzar, suscríbete a las tumbas de la fama. Si llegaste a este canal por primera vez, este es tu sitio si te interesan las verdades que México prefirió enterrar. Dale a like ahora. Tu like le dice al algoritmo de YouTube que esta historia importa. Y comparte el video con alguien que recuerde el escándalo de López Portillo y Sasha Montenegro, porque hay personas que vivieron esto en los años 70 y 80 y que necesitan saber cómo terminó realmente. Te voy a contar 5 cosas en este expediente. Te voy a avisar cuando lleguemos a cada una. Primero, ¿quién era Sasha Montenegro realmente antes de ser la amante del presidente? La actriz del cine de ficheras, la inmigrante que llegó de la antigua Yugoslavia, la mujer que entendió que en México la belleza era una llave para puertas que de otra manera estaban cerradas para siempre. Segundo, la noche exacta en que conoció a José López Portillo, la cena oficial, el intercambio de miradas, los meses siguientes y la rabia silenciosa de Carmen Romano cuando se enteró. Tercero, los 7 años de relación clandestina entre 1976 y 1982. Los hijos no reconocidos, las amenazas, las advertencias de la Secretaría de Gobernación a Sasha para que se callara. Cuarto, la muerte de Carmen Romano en 1999 en condiciones que algunos todavía cuestionan. El matrimonio exprés de López Portillo con Sasha apenas semanas después, y el inicio de la guerra hereditaria entre los hijos legítimos y la nueva viuda. Y quinto, los últimos 10 días de Sasha en mayo de 2023, la casa de Chimalistac, el abandono, la muerte sospechosa y lo que sus propios hijos han contado en privado pero nunca se han atrevido a hacer público. Te voy a avisar al final.
A partir del minuto 5, todo lo que crees saber sobre Sasha Montenegro se cae a pedazos. Para entender por qué una mujer de 77 años termina muriendo sola en su propia casa, hay que entender quién era Sasha Montenegro. Y para entender quién era Sasha Montenegro, hay que volver al principio, a un barco, a 1947, a una niña pequeña que cruzaba el océano con su familia, huyendo de algo que Yugoslavia ya no era capaz de proteger. Aleksandra Asimović Popović, ese era su verdadero nombre. Nació el 11 de noviembre de 1945 en Pula, una ciudad de la costa croata que entonces formaba parte de la Yugoslavia comunista de Tito. Su padre era un periodista yugoslavo opositor al régimen. Su madre era ama de casa y cuando Aleksandra tenía 2 años, la familia tuvo que huir porque el padre había publicado artículos críticos del gobierno y empezaban a desaparecer periodistas como él. La familia salió de Yugoslavia clandestinamente, cruzó Italia, llegó a un puerto donde un barco llamado Conte Biancamano partía hacia América. La familia subió a ese barco y el barco los llevó a México, a Veracruz. En el año 1947, aquí el archivero quiere detenerse en un detalle que la mayoría de biografías oficiales pasan por alto. La familia de Aleksandra no eligió México por casualidad. Lo eligió porque el presidente mexicano de entonces, Miguel Alemán Valdés, había firmado un decreto que permitía la entrada de refugiados europeos huyendo del comunismo y del fascismo. Y dentro de esos refugiados había una categoría específica: familias de profesionales con educación universitaria. El padre de Aleksandra calificaba: la familia entró a México con visas permanentes y la pequeña Aleksandra, sin saberlo, creció en el país que iba a cambiar su nombre, su rostro, su historia entera. 30 años después, esa niña refugiada iba a ser la amante del hombre más poderoso de México. 30 años después, su pasado yugoslavo iba a ser borrado de los registros oficiales. Y 30 años después, una mujer llamada Carmen Romano iba a aprender a odiarla con un odio que duró hasta el día de su muerte. Pero aquí, en 1947, todavía es una niña de 2 años en un barco, y su padre todavía está vivo. Todavía espera reconstruir su carrera periodística en México. Todavía sueña con regresar algún día a Yugoslavia. Ninguno de esos sueños se cumplirá. El padre va a morir en 1955, cuando Aleksandra tiene 10 años. Va a morir en circunstancias que la familia nunca quiso desarrollar públicamente. Va a morir, según las pocas versiones que han llegado al archivero, con problemas de alcoholismo y una depresión profunda relacionada con la imposibilidad de regresar a su tierra. Y va a dejar a Aleksandra, a su madre y a sus hermanos, sin ingresos, en una ciudad de México de los años 50, donde una familia de inmigrantes yugoslavos sin idioma fluido era prácticamente invisible. Aleksandra creció rápido, tuvo que crecer rápido. Empezó a trabajar a los 14 años en una tienda de ropa. A los 16 hacía modelaje para anuncios de prensa. A los 18 empezó a recibir propuestas de cine. Una mujer con ascendencia eslava, alta, voluptuosa, con rasgos extranjeros llamativos, era exactamente lo que la industria cinematográfica mexicana de los años 60 y 70 buscaba. Aleksandra cambió su nombre. Aleksandra se convirtió en Sasha Montenegro. Sasha, una versión más comercial de Aleksandra.
Montenegro, un apellido inventado que sonaba a aristocracia balcánica. Sasha Montenegro nació, en términos de identidad pública, alrededor de 1968, y desde ese año, la actriz se convirtió en una figura clave de un género específico del cine mexicano de la época. Un género que durante años se llamó cine erótico y que después se etiquetó con el nombre por el que todos lo conocen hoy, el cine de ficheras. Si llegaste hasta aquí, suscríbete a las tumbas de la fama, activa la campana, dale a like y déjame en los comentarios. ¿Tú recuerdas haber visto las películas de Sasha Montenegro en los años 70? ¿Sabías que era de origen yugoslavo? Porque a continuación vamos a entrar a lo que pasó en aquellos años, a las cenas que cambiaron la vida de Sasha, y sobre todo a la noche exacta en que conoció al hombre que iba a cambiar todo, la noche del 1 de marzo de 1976. Aquí el archivero tiene que poner contexto. El cine de ficheras de los años 70 no era lo que la cultura popular hoy lo recuerda. Era, en términos prácticos, un género de cine erótico ligero, con humor, con personajes femeninos exuberantes y con tramas que giraban alrededor de cantinas, salones de baile y mujeres que vivían bajo la mirada machista de un México que apenas empezaba a cuestionar sus propias estructuras de poder. Sasha Montenegro hizo entre 1968 y 1976 más de 50 películas dentro de este género. Bellas de noche, Las del talón, Muñecas de medianoche, películas que vendían millones de boletos en cines populares, películas que la convirtieron en una de las mujeres más conocidas y deseadas del México de aquellos años, y películas que, paradójicamente, la pusieron en el radar de la élite política masculina del país. Aquí, el archivero quiere detenerse en un detalle que pocas biografías oficiales reconocen. El cine de ficheras de aquellos años no era simplemente entretenimiento, era, en términos sociológicos, una de las pocas rutas que tenían las mujeres mexicanas de los años 70 para acceder a círculos de poder que normalmente les estaban vetados. Una actriz de ficheras famosa podía ser invitada a cenas oficiales, podía conocer empresarios, políticos, banqueros, podía, si jugaba bien sus cartas, transitar del cine popular al círculo íntimo de la élite mexicana en cuestión de años. Sasha Montenegro entendió esto rápido y desde 1971, según las versiones que han llegado al archivero, empezó a aceptar invitaciones específicas, cenas en casas de las Lomas, eventos privados en Cuernavaca, fiestas en Acapulco, espacios donde la actriz no estaba como invitada cualquiera, estaba como acompañante de hombres mucho mayores. Estaba haciendo, en términos prácticos, una ruta paralela al cine, una ruta que iba del set de filmación a la mesa del poder, una ruta que muchas otras actrices de ficheras de su generación también recorrieron. Con éxito variable, Sasha tuvo más éxito que la mayoría. Y la razón principal, según los testimonios cruzados, era que Sasha hablaba múltiples idiomas, tenía cultura europea, sabía mantener una conversación inteligente sobre temas internacionales y proyectaba un aire de sofisticación que la diferenciaba radicalmente de otras actrices del mismo género. Sasha no era una fichera, Sasha era una intelectual disfrazada de fichera. Y esa combinación, en el México conservador de los años 70, era exactamente lo que volvía loco
a hombres como José López Portillo, hombres educados, hombres con barniz cultural, hombres que en público presumían tener esposas refinadas como Carmen Romano, pero que en privado buscaban una versión más libre, más extranjera, más peligrosa de la mujer culta. Sasha cumplía todos los requisitos, y el destino los iba a poner cara a cara, porque los presidentes mexicanos de los años 70, todos ellos, frecuentaban en privado el mundo del espectáculo. Las cenas oficiales en Los Pinos incluían siempre, en una mesa específica, a artistas que el presidente o sus colaboradores invitaban como adorno cultural. Esas cenas eran rituales de poder. El presidente saludaba a los artistas, tomaba foto con ellos y en algunas ocasiones marcaba con un gesto o una mirada el inicio de una relación que después se desarrollaba en circuitos paralelos. Esas relaciones eran un secreto a voces dentro del periodismo de espectáculo mexicano. Todos lo sabían, nadie lo publicaba, hasta que López Portillo asumió la presidencia el 1 de diciembre de 1976. Y dentro de los primeros 4 meses de su sexenio, las cenas oficiales empezaron a incluir cada vez con más frecuencia a una invitada específica, Sasha Montenegro. La primera cena documentada en que Sasha y López Portillo coinciden oficialmente fue el 1 de marzo de 1977, una cena de gala en honor a embajadores europeos. Sasha fue invitada en su calidad de actriz reconocida internacionalmente. López Portillo, presidente recién estrenado, paseó por las mesas saludando a los invitados. Y en la mesa donde estaba Sasha, según los testimonios cruzados que el archivero ha podido reconstruir, la conversación duró más de lo protocolario. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Carmen Romano, la primera dama, observaba desde otra mesa y, según los mismos testimonios, Carmen Romano se levantó en algún momento de esa conversación, se acercó a la mesa de Sasha, saludó con una sonrisa fría y se la llevó al esposo del brazo, como diciendo: «Esta es la primera y última vez que esta conversación dura tanto». Carmen Romano no era una primera dama cualquiera. Carmen Romano era una mujer educada, refinada, miembro de una familia mexicana tradicional, con un carácter fuerte y un instinto político afilado. Llevaba casada con López Portillo desde 1951, 26 años de matrimonio en aquel momento. Tenían 3 hijos legítimos: José Ramón, Carmen Beatriz, Paulina, familia consolidada en todos los aspectos formales. Pero Carmen Romano también sabía algo que pocas primeras damas de la época reconocían públicamente. Sabía que el matrimonio presidencial mexicano funcionaba bajo reglas no escritas. Y la regla principal era que el presidente, en privado, tenía permisos que la primera dama tenía que aceptar con dignidad. Eso era el sistema. Y Carmen Romano había aceptado vivir dentro de ese sistema durante 26 años, hasta que apareció Sasha Montenegro. Lo que hizo diferente a Sasha no fue que fuera amante del presidente. López Portillo tenía amantes ocasionales, como tenían todos los presidentes mexicanos del siglo XX. Lo que hizo diferente a Sasha fue que el presidente, en algún momento entre 1977 y 1979, dejó de tratarla como amante ocasional. Empezó a tratarla como relación seria. Empezó a llevarla a viajes oficiales encubiertos. Empezó a comprar propiedades a su nombre. Empezó a presentarla a colaboradores cercanos como compañera de vida. Y empezó, sobre todo,
a tener hijos con ella. El primero, Paulina López Portillo Montenegro, nació en agosto de 1976, apenas 3 meses después del inicio del sexenio. El segundo, Alejandro López Portillo Montenegro, nació en marzo de 1980, 2 hijos nacidos durante el sexenio del padre, 2 hijos que durante años no fueron reconocidos legalmente, 2 hijos que crecieron sabiendo que su padre era el presidente de México, pero que oficialmente no podía decirlo en público. Aquí, el archivero quiere subrayar algo importante. Mientras Sasha tenía hijos del presidente y los criaba en una casa propia que él mismo le había comprado en Acapulco, Carmen Romano en Los Pinos lo sabía y se callaba y aceptaba, pero esa aceptación tenía un precio interno. Carmen Romano desarrolló durante esos años una serie de problemas de salud que algunos historiadores médicos contemporáneos han caracterizado retrospectivamente como manifestaciones somáticas de estrés extremo. Problemas cardíacos, problemas digestivos, episodios de ansiedad y, hacia el final del sexenio, una depresión clínica que requirió intervención psiquiátrica privada. Carmen Romano se desmoronaba en silencio mientras la imagen pública de la primera dama de López Portillo se mantenía intacta. La fachada exigía sacrificio, y el sacrificio lo pagaba ella, no él. Hay un detalle que el archivero quiere documentar aquí, un detalle que circuló durante años en círculos cercanos a Los Pinos, pero que nunca se publicó oficialmente. Un detalle sobre lo que Carmen Romano hizo durante los 6 años de sexenio para gestionar emocionalmente la situación. Carmen Romano, según las versiones, contrató durante esos años a una persona específica del personal de inteligencia presidencial para que la mantuviera informada sobre los movimientos de Sasha Montenegro. No para confrontarla, no para denunciarla públicamente, para saber, para tener documentación, para construir, en privado, un archivo de pruebas que algún día pudiera servirle a sus hijos legítimos. Ese personal de inteligencia, según las versiones, le entregaba reportes semanales a Carmen Romano, reportes con fechas y lugares de los encuentros entre López Portillo y Sasha, reportes con copias de transferencias bancarias que el presidente había hecho hacia cuentas controladas por la actriz, reportes con fotografías de propiedades que López Portillo había comprado a nombre de Sasha y reportes con nombres de funcionarios que habían facilitado esas operaciones financieras de manera irregular. Carmen Romano, según las versiones, archivó esa documentación durante 6 años, en cajas de metal, en cajas que después llevó a su casa privada del sur de la Ciudad de México, en cajas que guardó hasta el día de su muerte en 1999, y en cajas que después, según las versiones, entregó a sus 3 hijos legítimos antes de morir. Si esa versión es correcta y el archivero la presenta como versión, no como hecho probado, los 3 hijos legítimos de López Portillo recibieron de su madre, antes de morir, un archivo completo que documentaba 20 años de irregularidades patrimoniales del padre. Ese archivo, según las mismas versiones, es lo que después permitió a los hijos legítimos pelear los pleitos hereditarios desde una posición de ventaja documental. No estaban acusando sin pruebas, estaban actuando con base en pruebas que su propia madre había compilado en silencio durante el sexenio. Mientras tanto, Sasha vivía su propia realidad paralela, la realidad de ser amante del hombre más poderoso del país sin poder reconocerlo públicamente, la realidad de tener 2 hijos
con un padre que no los podía registrar legalmente porque seguía casado, la realidad de vivir en una casa que era oficialmente propiedad de una sociedad anónima cuyos beneficiarios reales nadie podía rastrear sin permisos especiales. La realidad de no poder asistir a eventos públicos como pareja oficial del presidente, la realidad de saber que cuando el sexenio terminara, en 1982, su situación quedaría todavía más complicada, porque ya no habría protección presidencial automática. Y la realidad sobre todo de saber que Carmen Romano la sabía todo, que Carmen Romano la observaba desde Los Pinos, y que Carmen Romano en algún momento iba a actuar. Sasha vivió esos años en estado de alerta permanente. Sus dos hijos pequeños, Paulina y Alejandro, crecieron en una casa donde las visitas del presidente eran tratadas como evento clandestino. El personal de la casa firmaba acuerdos de confidencialidad antes de empezar a trabajar. Las llamadas telefónicas se filtraban por intermediarios y la vida de la actriz, lejos del glamour que su imagen pública proyectaba, era en realidad la vida de una mujer encerrada en una jaula dorada, una jaula que López Portillo le había construido con todas las comodidades materiales, pero sin libertad real. Una jaula de la que Sasha no podía salir mientras el sexenio durara. Y una jaula que paradójicamente iba a transformarse cuando el sexenio terminara, pero solo para convertirse en otro tipo de jaula. López Portillo dejó la presidencia el 30 de noviembre de 1982. El país estaba en crisis económica, la deuda externa había explotado, el peso se había devaluado dramáticamente, y López Portillo se iba con una imagen pública dañada por la frase que quedó para siempre asociada a él: defenderé el peso como un perro. El peso se hundió a la semana siguiente. La frase se convirtió en parodia y López Portillo, a los 62 años, se retiraba con una carrera política terminada, pero con una fortuna personal acumulada que, según las investigaciones posteriores de varios periodistas mexicanos, superaba los $200 millones en propiedades y cuentas bancarias dentro y fuera de México. Después de la presidencia, López Portillo se mudó con Carmen Romano a una casa en el sur de la Ciudad de México, pero también se mudó en paralelo a otra casa, la casa de Sasha Montenegro, en la colonia Chimalistac. Llevaba una doble vida abierta. Pasaba días con Carmen, otros días con Sasha. Iba a eventos públicos con Carmen, hacía vacaciones privadas con Sasha, y Carmen Romano durante 17 años más tuvo que aguantar esa situación sin posibilidad de divorcio que destruiría las finanzas familiares y la imagen del expresidente, y sin posibilidad de aceptar públicamente lo que pasaba, que confirmaría décadas de rumores. Carmen Romano murió en mayo de 1999, la versión oficial, cáncer, una enfermedad larga, dolorosa, que había debilitado a Carmen durante los últimos años de su vida. La versión que circuló en círculos cercanos a la familia: Carmen estaba enferma, sí, pero también estaba consumida por décadas de soportar una situación que la había roto emocionalmente. Y, según las versiones más oscuras que circularon en aquellos años entre periodistas que cubrían la sucesión López Portillo, Carmen Romano, en sus últimos meses de vida escribió cartas dirigidas a sus hijos, cartas explicando lo que había vivido durante 48 años de matrimonio, cartas, según las versiones, que también dejaban registro de irregularidades patrimoniales
que ella había documentado en secreto durante años. Esas cartas, según las versiones, fueron entregadas a los 3 hijos legítimos y, según las versiones, son la razón por la que los hijos de Carmen Romano nunca aceptaron a Sasha Montenegro como madrastra. Nunca. Hasta el día de hoy. Si esto te está sacudiendo, dale a like ahora, suscríbete al canal, comparte el video con alguien que recuerde el sexenio de López Portillo y déjame en los comentarios, ¿tú crees que Carmen Romano murió de cáncer o crees que la mató simbólicamente el sistema en el que tuvo que vivir? Porque a continuación vamos a entrar a la parte más controvertida del expediente. El matrimonio express de 1999 y la guerra hereditaria que empezó al día siguiente. López Portillo se casó con Sasha Montenegro el 15 de julio de 1999, apenas 2 meses después de la muerte de Carmen Romano. Apenas 2 meses, la velocidad del matrimonio escandalizó a México. La prensa habló de luto incumplido. La Iglesia Católica criticó públicamente al expresidente. Los hijos legítimos no asistieron a la boda. Y Carmen Romano, en su tumba reciente, era el silencio incómodo que rodeaba la ceremonia. Pero López Portillo, a los 79 años, había tomado una decisión. Quería pasar sus últimos años con la mujer con la que en privado había compartido los últimos 23. Quería darle a Sasha Montenegro lo que durante un cuarto de siglo no había podido darle estatus legal de esposa. Apellido, documento firmado y, sobre todo, derechos hereditarios. Aquí el archivero quiere subrayar algo que la prensa de aquella época no terminó de desarrollar, pero que después salió en testimonios judiciales. Que el matrimonio de López Portillo con Sasha en 1999 no fue una decisión espontánea del expresidente. Fue una decisión planeada durante años. Una decisión que López Portillo había venido preparando legalmente desde 1995. Desde 1995 había estado modificando estructuras patrimoniales, transfiriendo propiedades a sociedades anónimas controladas por él, abriendo cuentas en bancos extranjeros con beneficiarios que iban cambiando según las épocas. Toda esa actividad financiera, según los testimonios judiciales posteriores, tenía un objetivo único: preparar el terreno para que cuando Carmen Romano muriera, el expresidente pudiera casarse con Sasha y transferirle el control efectivo del patrimonio antes de que los hijos legítimos pudieran reaccionar legalmente. Era una operación de blindaje patrimonial. Una operación que duró casi 4 años. Y una operación que, hasta la muerte de Carmen Romano, era ilegítima, pero técnicamente legal, porque todos los documentos estaban firmados por el propio López Portillo. La boda se celebró en una ceremonia privada en la casa de Chimalistac. Asistieron 50 invitados máximo, la mayoría de ellos amigos cercanos del expresidente. Los hijos legítimos, José Ramón, Carmen Beatriz y Paulina, no fueron invitados. Sí fueron invitados los hijos no reconocidos de la pareja Paulina y Alejandro, que ya tenían entonces 22 y 19 años. La ceremonia fue corta, civil, sin curas. López Portillo, durante el brindis, según los testimonios de invitados que después hablaron en privado con periodistas, dijo una frase que se quedó como anécdota familiar. Le tomó al destino 25 años unirnos legalmente, pero el destino siempre llega tarde. Esa fue la frase. El destino siempre llega tarde. Pero el destino en este caso no había llegado solo.
había llegado con un testamento que López Portillo había firmado 3 meses antes, en abril de 1999, mientras Carmen Romano todavía agonizaba. Un testamento que modificaba los términos hereditarios anteriores, un testamento que en sus cláusulas principales otorgaba a Sasha Montenegro el 50% del patrimonio total del expresidente. 50%, mientras la primera esposa y los 3 hijos legítimos compartirían el otro 50% entre 4 personas. Es decir, en términos prácticos, Sasha individualmente quedaría con tanto dinero como Carmen Romano y los 3 hijos juntos. Y si Carmen Romano moría, como efectivamente murió, Sasha quedaba como la principal beneficiaria del patrimonio López Portillo, la principal, por encima de los hijos legítimos. ¿Cómo se firmó ese testamento? ¿Bajo qué condiciones López Portillo, ya con 79 años, con signos de deterioro cognitivo según los testimonios médicos que después saldrían en juicios, había firmado un documento que redistribuía $200 millones en favor de la amante histórica? Esas son las preguntas que los hijos legítimos empezaron a hacerse desde el día siguiente de la boda. Y esas son las preguntas que iniciaron la guerra hereditaria más larga y más cara de la historia política mexicana del siglo XX. Aquí entra en escena una figura que el archivero quiere documentar específicamente. Una figura que durante los pleitos hereditarios iba a jugar un papel central. José Ramón López Portillo Romano, el hijo mayor. Nacido en 1953, empresario, hombre de bajo perfil mediático durante el sexenio del padre, porque la madre Carmen Romano había insistido en proteger a los hijos de la exposición pública, pero un hombre que desde la muerte de la madre en 1999 asumió el liderazgo de los hijos legítimos en lo que iba a ser una pelea legal de casi 2 décadas. José Ramón no era un hombre vengativo. José Ramón era un hombre metódico, cuidadoso, educado en finanzas internacionales y sobre todo, José Ramón tenía algo que sus 2 hermanas no tenían en la misma medida. Tenía recursos económicos propios independientes del patrimonio del padre que le permitían financiar pleitos legales largos sin desangrarse económicamente. Esa autonomía financiera de José Ramón fue, según los testimonios cruzados, la razón principal por la que los hijos legítimos pudieron mantener pleitos durante 19 años. Porque cuando una de sus hermanas se cansaba, José Ramón mantenía el ritmo. Cuando una victoria parcial parecía suficiente, José Ramón insistía en seguir adelante. Y cuando los abogados de Sasha intentaban llegar a acuerdos rápidos para cerrar pleitos, José Ramón siempre tenía recursos para apelar y seguir litigando. Era, en términos prácticos, el verdadero artífice del desgaste sistemático que Sasha Montenegro sufrió durante 2 décadas. López Portillo vivió 5 años más después de la boda. Murió el 17 de febrero de 2004 a los 83 años. La causa oficial de la muerte: complicaciones de neumonía. La versión privada: un cuerpo ya muy deteriorado, una mente que en los últimos 2 años había perdido lucidez progresivamente y una serie de hospitalizaciones que se habían manejado con discreción absoluta. Durante esos 5 años, Sasha Montenegro fue oficialmente su esposa, su cuidadora, su acompañante constante. Y según las versiones de los hijos legítimos que después llevaron a tribunales, también fue la persona que sistemáticamente bloqueó el acceso de los hijos al padre, que controló el calendario de visitas,
que decidió qué documentos firmaba el expresidente y qué documentos no, y que, en los últimos meses, hizo que López Portillo firmara nuevos documentos legales que reforzaban aún más la posición patrimonial de Sasha y de sus dos hijos con el expresidente. Cuando López Portillo murió, oficialmente Sasha quedaba con todo, casi todo. Las propiedades en México, las propiedades en España, las cuentas bancarias en Suiza, la Villa El Pacífico en Cancún, la Casa de Cuernavaca, el departamento en Madrid, las regalías de los libros que el expresidente había publicado durante su retiro. Todo, mientras los hijos legítimos, José Ramón, Carmen Beatriz y Paulina, quedaban con 3 propiedades menores y una parte mínima del patrimonio total, pero los hijos legítimos no aceptaron. Y aquí empezó la guerra. Si llegaste hasta aquí, dale al like, suscríbete, comparte el video y déjame en los comentarios. ¿Tú crees que López Portillo firmó ese testamento conscientemente o crees que Sasha aprovechó el deterioro mental del expresidente para favorecerse? Porque a continuación vamos a entrar a los 19 años de pleitos legales, los abogados que cobraron millones, los hijos que se acusaron mutuamente y la decisión final que dejó a Sasha Montenegro en sus últimos días completamente sola, vigilada por un sistema que durante 2 décadas la había intentado destruir. Año 2004. López Portillo recién enterrado. Sasha Montenegro vestida de viuda. Y los hijos legítimos, encabezados por Paulina, la hija mayor que también era abogada de profesión, presentando la primera demanda formal en tribunales mexicanos. La demanda alegaba lo siguiente. Primero, que el testamento de abril de 1999 había sido firmado por López Portillo bajo condiciones de deterioro cognitivo no diagnosticado oficialmente, pero observable. Segundo, que las modificaciones posteriores al testamento, hechas entre 1999 y 2003, habían sido firmadas en condiciones todavía peores. Tercero, que Sasha Montenegro había ejercido influencia indebida sobre el expresidente durante los años de matrimonio. Y cuarto, que parte del patrimonio que oficialmente estaba a nombre del expresidente había sido transferido a sociedades anónimas, controladas por familiares de Sasha sin justificación económica. La demanda fue extensa, 300 páginas, cientos de documentos anexos, testimonios de médicos, testimonios de antiguos empleados de la casa de Chimalistac y, sobre todo, las cartas que Carmen Romano había dejado a sus hijos antes de morir. Cartas en las que la primera esposa de López Portillo documentaba, con fechas, nombres y montos, transferencias bancarias que ella había detectado durante los años de matrimonio y que apuntaban a una estrategia sistemática de transferir patrimonio a Sasha Montenegro o a sus hijos antes de que la situación pudiera ser revertida. Sasha contraatacó con sus propios abogados, negó todas las acusaciones, sostuvo que el testamento era válido, sostuvo que López Portillo había estado lúcido hasta sus últimos meses y sostuvo sobre todo que los hijos legítimos estaban motivados no por la verdad sino por el odio que les había heredado su madre. Empezó el juicio y empezaron a pasar los años. El proceso duró, en su primera fase, desde 2004 hasta 2011, 7 años de audiencias, recursos, contrarrecursos, pruebas, contrapruebas, 7 años en los que los abogados de ambos bandos cobraron entre los dos lados, según las estimaciones más conservadoras, más de $15 millones
en honorarios. 7 años durante los cuales el patrimonio del expresidente quedó parcialmente congelado en tribunales y nadie pudo disfrutarlo plenamente. Y 7 años durante los cuales Sasha Montenegro, ya viuda y mayor de 55 años, vio cómo el dinero que oficialmente le pertenecía se diluía en abogados, en intereses, en pleitos administrativos que parecían no terminar nunca. Aquí el archivero quiere documentar un episodio específico de esos 7 años, un episodio que ilustra cómo funciona el desgaste sistemático en los pleitos hereditarios mexicanos de alta cuantía. En 2008, 4 años después de la muerte de López Portillo, los abogados de los hijos legítimos presentaron una nueva ampliación de demanda. La ampliación cuestionaba específicamente la propiedad de la villa El Pacífico en Cancún. La villa estaba a nombre de Sasha, pero los abogados de los hijos legítimos argumentaron que la villa había sido comprada con dinero del erario público durante el sexenio de López Portillo. Es decir, que el dinero usado para comprar la villa no había sido dinero personal del expresidente, sino dinero del Estado mexicano, transferido irregularmente a sociedades controladas por López Portillo y luego usado para adquirir la propiedad en favor de Sasha. Si esa ampliación prosperaba, la villa no era de Sasha, no era de los hijos legítimos, no era ni siquiera de los herederos, era del Estado mexicano y debía ser confiscada. El argumento era explosivo y, según los testimonios cruzados, fue diseñado deliberadamente para crear pánico en el bando de Sasha. Si la villa El Pacífico podía ser confiscada por origen irregular del dinero usado para comprarla, entonces otras propiedades del expresidente también podían serlo: la Casa de Cuernavaca, el Departamento de Madrid y, potencialmente, hasta la Casa de Chimalistac. Sasha podía perderlo todo, no a manos de los hijos legítimos, sino a manos del Estado mexicano. Y la única forma de evitar ese escenario, según las negociaciones que se abrieron en privado en aquellos meses, era llegar a un acuerdo con los hijos legítimos. Un acuerdo que redujera las exigencias de Sasha en otros frentes. Un acuerdo que en términos prácticos era extorsión legal disfrazada de negociación civil. Sasha, en 2009, después de meses de pánico, aceptó renegociar. Acordó renunciar a parte de los activos en España y Suiza a cambio de que los hijos legítimos retiraran el cuestionamiento sobre el origen del dinero de la villa El Pacífico. La villa se mantuvo a nombre de Sasha, pero Sasha perdió, en ese acuerdo, aproximadamente $25 millones en otros activos. Era el primer gran golpe patrimonial, y vendrían más. En 2011, los tribunales mexicanos emitieron una sentencia parcial. Reconocían la validez del testamento principal, pero declaraban nulas las modificaciones posteriores hechas entre 1999 y 2003. En términos prácticos, esto significaba que Sasha mantenía su 50% del patrimonio principal, pero perdía parte importante de las propiedades que López Portillo había transferido a su nombre durante los últimos años. Las propiedades de España, parte de las cuentas en Suiza, la villa El Pacífico en Cancún. Esos bienes regresaron al patrimonio común y se redistribuyeron entre los hijos legítimos. Sasha perdió aproximadamente $30 millones en esa sentencia, pero conservó casi 70 millones. Era una victoria parcial. Era una guerra que se podía considerar empatada. Pero la guerra no terminó ahí,
porque los hijos legítimos siguieron apelando, y en 2014 una segunda fase del proceso reabrió cuestiones que Sasha pensaba ya cerradas, y en 2017 una tercera fase, y en 2020 una cuarta. Cada nueva fase, según los abogados de Sasha, era una táctica de desgaste, una táctica para forzarla a renunciar a derechos a cambio de cerrar definitivamente los pleitos, una táctica para que la viuda, ya con más de 60 años, decidiera que prefería paz que dinero. Aquí el archivero quiere documentar otra dimensión del desgaste, una dimensión que no es estrictamente legal, sino personal. Durante esos años de pleitos, los hijos legítimos también construyeron una estrategia mediática paralela. Cada vez que un nuevo pleito se hacía público, los hijos legítimos se aseguraban de que la prensa cubriera el caso con un ángulo específico, el ángulo de Sasha como aventurera, Sasha como manipuladora, Sasha como mujer que había aprovechado el deterioro mental del expresidente para enriquecerse. Esa narrativa, repetida durante una década en medios mexicanos, se sedimentó en la opinión pública. Para 2015, una encuesta de Reforma mostraba que el 70% de los mexicanos consultados consideraban que Sasha había actuado de mala fe en el testamento. Sasha, públicamente, era ya una mujer desprestigiada. Su imagen como actriz mítica del cine de ficheras había quedado enterrada bajo la imagen de viuda codiciosa. Y ese desprestigio público, según las versiones, era exactamente lo que los hijos legítimos buscaban. Porque una Sasha desprestigiada era una Sasha que en términos políticos no podía contar con simpatía pública si decidía hacer declaraciones públicas sobre la familia López Portillo. Una Sasha desprestigiada era una Sasha silenciada socialmente. Sasha, durante esos años, hizo pocas apariciones públicas, concedió pocas entrevistas. Cuando aceptaba alguna, lo hacía bajo condiciones controladas, sin preguntas sobre el patrimonio, sin preguntas sobre los hijos legítimos, sin preguntas sobre el periodo de López Portillo en la presidencia. Quería que se hablara solo de su carrera artística, solo del cine de ficheras, solo de los años 70. Pero la prensa, en aquellos años, no quería hablar de eso. La prensa quería hablar de los pleitos, y Sasha, frustrada, terminó alejándose progresivamente de los medios, se encerró en Chimalistac, reducía cada vez más sus salidas públicas y se transformó durante los años 2015 a 2020 en una figura espectral, una mujer que el público recordaba como diva del cine, pero que en realidad era una mujer mayor, encerrada en una casa enorme, peleando legalmente contra 4 personas que tenían más recursos económicos que ella, y que cada vez se quedaba más sola. Para 2022, Sasha Montenegro tenía 77 años. Tenía Alzheimer en fase inicial diagnosticada, tenía problemas cardíacos, tenía una serie de medicaciones diarias que requerían supervisión médica constante. Y tenía, según los testimonios de personas cercanas, una sensación creciente de aislamiento. Sus 2 hijos con López Portillo, Paulina y Alejandro, vivían vidas propias. Paulina, casada y con hijos, residía la mayor parte del año en Madrid. Alejandro vivía entre México y Estados Unidos. Ninguno vivía con Sasha en la casa de Chimalistac. Ninguno la visitaba regularmente. Y ninguno, según las versiones, se hacía cargo de coordinar las cuestiones médicas diarias. Aquí el archivero quiere subrayar algo doloroso pero importante.
La distancia entre Sasha y sus hijos no fue casualidad, fue resultado de años de desgaste familiar. Paulina y Alejandro habían crecido bajo la sombra del escándalo paterno. Habían crecido siendo hijos no reconocidos durante años. Habían crecido siendo señalados en colegios privados como hijos de la amante del expresidente. Habían crecido escuchando cómo los hijos legítimos los descalificaban públicamente. Y habían desarrollado, como muchos hijos de familias así, mecanismos de defensa que los habían llevado a alejarse emocionalmente de la fuente del conflicto, y la fuente del conflicto en términos prácticos era su propia madre. La situación irresoluble que su propia madre encarnaba. Paulina y Alejandro amaban a Sasha. Eso, según las versiones de personas cercanas, nunca estuvo en duda, pero también, según las mismas versiones, habían desarrollado una relación de cariño a distancia, una relación en la que veían a la madre periódicamente, hablaban por teléfono semanalmente, mantenían vínculos afectivos básicos, pero no compartían la vida diaria con ella. Y Sasha, por su parte, había aceptado esa distancia. La había aceptado porque entendía que sus hijos necesitaban construir vidas propias lejos de la sombra López Portillo. La había aceptado porque sabía que pedirles más cercanía significaría imponerles cargas emocionales que ya habían cargado durante demasiados años. Y la había aceptado, en el fondo, porque también sentía que merecía estar sola, que ser la amante histórica de un presidente en algún momento exigía pagar el precio, y ese precio era la soledad final. Sasha Montenegro contrató durante los últimos años a una serie de cuidadoras y enfermeras de turno que rotaban en su casa, pero también, según los testimonios indirectos, redujo personal en distintos momentos por razones económicas. El pleito legal continuo había drenado su patrimonio líquido. Las propiedades estaban congeladas. Y los ingresos directos de Sasha eran cada vez menores. La viuda del expresidente, en 2022, vivía rodeada de propiedades multimillonarias, pero con problemas reales de flujo de caja. Era la paradoja de las grandes herencias mexicanas judicializadas. Mucho papel, poco efectivo, y una mujer mayor que, conforme avanzaba el deterioro cognitivo, era cada vez menos capaz de gestionar la complejidad legal y financiera que la rodeaba. Llegamos a mayo de 2023, los últimos 10 días. La parte del expediente que el archivero quiere documentar con especial cuidado porque es la parte más reciente y la parte que más versiones cruzadas tiene. Antes de entrar a los 10 días específicos, el archivero quiere contextualizar el estado de Sasha en abril de 2023. Sasha, en ese momento, vivía sola en la casa de Chimalistac que durante años había compartido con López Portillo y donde había criado a sus 2 hijos. La casa tenía aproximadamente 800 metros cuadrados de construcción. Estaba dividida en zonas que durante los años de matrimonio habían tenido funciones específicas. La zona del expresidente, la zona de la familia, la zona de servicio y la zona privada de Sasha, que después de la muerte de López Portillo en 2004 se había convertido en su refugio principal. Sasha vivía en esa zona privada. Una recámara, un baño, una salita anexa, una pequeña cocina. El resto de la casa, según los testimonios de antiguos empleados, estaba cerrado la mayor parte del tiempo, como si la mansión que durante los años 70 y 80 había albergado los encuentros clandestinos entre la actriz y el presidente más rico de México, en los últimos años de Sasha, se hubiera reducido a un departamento dentro de una mansión vacía.
El personal de servicio de la casa, en abril de 2023, consistía oficialmente en 4 personas. Una cocinera diurna, que también hacía limpieza de la zona habitada, un jardinero que venía 2 veces por semana, una enfermera de día que se encargaba de la administración de medicamentos y vigilancia médica básica, y una cuidadora nocturna que dormía en la habitación contigua a la de Sasha y respondía a cualquier necesidad durante la noche. 4 personas, suficientes para una mujer de 77 años, con problemas de salud moderados, pero no graves. Suficientes, sobre todo, para garantizar que Sasha no estuviera sola en ningún momento del día. Pero en abril de 2023, algo cambió. Según los testimonios cruzados, la cuidadora nocturna que llevaba más de 3 años trabajando en la casa fue despedida abruptamente. La razón oficial: reducción de costos. La razón real, según los testimonios, era otra. La cuidadora nocturna había desarrollado una relación de cercanía con Sasha. La cuidadora era la única persona, en los últimos meses, con la que Sasha tenía conversaciones largas y personales. La cuidadora conocía los detalles de los pleitos hereditarios. La cuidadora sabía cosas, demasiadas cosas, y, según las versiones, su despido fue ordenado no por Sasha, sino por una de las partes que en ese momento gestionaba la administración financiera del patrimonio remanente. En el lugar de la cuidadora nocturna, fue contratada una nueva persona del servicio, una mujer de aproximadamente 40 años, con experiencia limitada en cuidado de adultos mayores, recomendada por un despacho legal específico. El nombre del despacho legal, según los testimonios, era uno de los despachos que durante años había representado a los hijos legítimos de López Portillo en los pleitos contra Sasha. La paradoja, en términos prácticos, era esta: una mujer recomendada por el bando legal contrario a Sasha quedaba a cargo de cuidarla durante las noches. Una mujer cuya lealtad profesional estaba con los oponentes legales de Sasha. Una mujer que tenía acceso completo a la zona privada de la actriz durante los momentos más vulnerables del día. Las noches, cuando Sasha dormía, cuando Sasha no podía vigilar nada. El 2 de mayo de 2023, Sasha Montenegro tenía una cita médica programada con su cardiólogo. La cita era de seguimiento por un episodio de arritmia que había tenido en abril. La cita estaba confirmada. Sasha tenía transporte programado, pero esa mañana, según los testimonios que después salieron en prensa, la cuidadora de turno no llegó a la casa. Sasha estuvo sola y no fue a la cita. Aquí el archivero quiere subrayar un detalle. La cuidadora de turno que no llegó esa mañana era la nueva, la recomendada por el despacho legal. No tenía justificación oficial documentada para su ausencia. No reportó a nadie. Simplemente no llegó, y nadie del personal restante notificó a la familia ni a servicios médicos del incidente. La cita se perdió y nadie reagendó. El 4 de mayo, Sasha tenía otra cita médica, esta vez con su neurólogo por seguimiento del Alzheimer. Misma situación. La cuidadora de turno no llegó. Sasha no acudió a la cita. Y nuevamente, ningún otro miembro del personal reportó el incidente. El 5 de mayo, una vecina de Chimalistac, que había sido amiga de Sasha durante años, intentó visitarla. Le abrió la puerta a una nueva persona del servicio que la vecina no conocía. La persona le dijo que Sasha estaba descansando y que no podía recibir visitas. La vecina insistió. La persona la rechazó. La vecina se fue preocupada y al día siguiente intentó contactar a Paulina, la hija mayor,
sin éxito. Aquí el archivero registra el testimonio específico de esa vecina, que después salió en una entrevista de Reforma con condición de anonimato. La vecina dijo lo siguiente: yo había visitado a Sasha la semana anterior. Estaba bien. Estaba lúcida. Me habló de sus hijos. Me preguntó por mi familia. Era una mujer mayor, sí, pero no estaba moribunda. No estaba postrada. Estaba viva. Era ella misma. Era Sasha. Cuando volví el 5 de mayo y me dijeron que no podía pasar, supe que algo estaba mal. Las personas del servicio no me cerraban la puerta en años. Algo había cambiado dentro de esa casa. Y yo no podía hacer nada porque no era familia. El 8 de mayo. Un periodista de espectáculos que había cubierto a Sasha durante años recibió una llamada de una fuente que pidió anonimato. La fuente dijo: Sasha está mal. Nadie la está cuidando. Hay que avisar a alguien. El periodista intentó contactar a la familia. Sin éxito. Intentó visitar la casa. La nueva persona del servicio le negó el acceso. El periodista, según las versiones, intentó publicar algo sobre la situación, pero su editor le dijo que sin confirmación oficial no podía publicar y la confirmación oficial nunca llegó. El 9 de mayo. La cocinera diurna, que llevaba más de 5 años en la casa, según los testimonios posteriores, intentó subir a la zona privada de Sasha porque le pareció escuchar quejidos desde la planta baja. La cocinera fue interceptada por la nueva cuidadora, que le dijo que tenía instrucciones específicas de no permitir el acceso de personal de servicio a la zona privada durante esos días. La cocinera, sorprendida, preguntó si Sasha estaba bien. La cuidadora le aseguró que sí. La cocinera, sin atreverse a desobedecer una instrucción que parecía oficial, regresó a su zona de trabajo. Pero esa noche, antes de irse, escribió una nota en su cuaderno personal. Una nota que después, durante la investigación periodística posterior, salió a luz. La nota decía, palabra por palabra: hoy escuché a la señora quejarse. La nueva cuidadora no me dejó subir. Algo no está bien. El 11 de mayo. Otra vecina llamó a la policía local reportando preocupación por una mujer mayor que vivía sola en la casa de junto y que no había sido vista durante días. La policía hizo una inspección de bienestar. Tocó la puerta. Le abrió la nueva persona del servicio. La persona dijo que la señora estaba bien, simplemente cansada. La policía aceptó la explicación, no insistió. Se fue. Aquí el archivero quiere documentar específicamente esa visita policial, porque hay un detalle importante. Los protocolos policiales en México para inspecciones de bienestar de adultos mayores exigen que los oficiales hablen directamente con la persona reportada, no con personal de servicio. Esto está escrito en los manuales de la Policía de la Ciudad de México. Los oficiales que fueron ese día no siguieron protocolo. Aceptaron la palabra de la cuidadora sin verificación. Se retiraron sin haber visto a Sasha. Y esa decisión, esa falla de protocolo, es lo que algunos analistas legales han caracterizado posteriormente como elemento clave de cualquier investigación criminal que pudiera abrirse sobre el caso. Pero esa investigación, hasta hoy en 2026, no se ha abierto formalmente. El 12 de mayo de 2023, por la mañana, Sasha Montenegro fue encontrada en su cama, sin signos vitales. Llevaba, según el médico forense, entre 6 y 10 horas muerta. Las causas oficiales de la muerte: insuficiencia cardíaca, complicaciones por Alzheimer avanzado, edad avanzada, muerte natural en domicilio, caso cerrado.
Pero los testimonios cruzados que el archivero ha podido reconstruir cuentan otra versión. Una versión que dice lo siguiente: que los últimos 10 días, Sasha Montenegro estuvo bajo el cuidado de una sola persona del servicio que había sido contratada apenas 3 semanas antes. Que esa persona del servicio había sido recomendada por una de las partes del pleito legal en curso. Que durante esos 10 días Sasha no recibió las medicaciones cardíacas regulares que necesitaba diariamente. Que no recibió las medicaciones neurológicas que estabilizaban el Alzheimer. Que sus alimentos fueron irregulares y que sus visitas externas fueron bloqueadas sistemáticamente. El archivero no afirma que Sasha Montenegro fuera asesinada. El archivero archiva versiones cruzadas. Pero el archivero sí subraya lo siguiente: que la muerte de Sasha en mayo de 2023 cerró, en términos prácticos, los pleitos hereditarios que llevaban 19 años activos. Que la muerte de Sasha facilitó enormemente la redistribución del patrimonio remanente entre los hijos legítimos y los hijos no reconocidos. Que la muerte de Sasha en su momento no fue investigada con rigor periodístico y que hasta hoy, en 2026, los hijos legítimos de López Portillo controlan la mayor parte del patrimonio López Portillo que durante 19 años estuvo disputado. Eso es lo que el archivero archiva, eso es lo que las tumbas guardan. Si esto te está sacudiendo, dale a like ahora, comparte el video, suscríbete al canal, comenta abajo. ¿Tú crees que la muerte de Sasha Montenegro fue natural o crees que el sistema la dejó morir cuando ya no la necesitaba? Porque vamos a cerrar este expediente con 3 datos finales. 3 datos que cuando se juntan dicen algo importante. Primero, en junio de 2023, un mes después de la muerte de Sasha, los pleitos legales activos sobre la herencia de López Portillo se reactivaron en una nueva fase, pero esta vez, sin Sasha como contraparte, los hijos legítimos llegaron rápidamente a acuerdos con los hijos no reconocidos, acuerdos en los que los hijos legítimos quedaron con el 70% del patrimonio total, y los hijos de Sasha, Paulina y Alejandro quedaron con el 30%. La distribución que durante 19 años Sasha había peleado, durante 19 años había logrado defender en el 50%, fue revertida a las pocas semanas de su muerte, sin debate, sin pleito, sin abogados. Un acuerdo silencioso entre los 2 grupos de hijos, 70-30. Segundo, en septiembre de 2023, una de las cuidadoras que había trabajado en la casa de Chimalistac durante los últimos meses de Sasha fue entrevistada por una periodista de Reforma. La cuidadora habló bajo condición de anonimato. La cuidadora confirmó algunos detalles que ya circulaban en versiones cruzadas, y la cuidadora añadió uno nuevo. Dijo que durante las últimas semanas de Sasha había recibido visitas de una persona específica, una persona que entraba a la casa fuera del horario de las cuidadoras, una persona que tenía conversaciones largas con Sasha en privado, y una persona que, según la cuidadora, era abogado de una de las partes del pleito hereditario. La cuidadora se negó a dar el nombre del abogado. La periodista intentó verificarlo, no pudo, y la nota se publicó parcial, sin nombres, sin que nadie en México la levantara más allá de un par de medios menores. La nota desapareció en pocos días del ciclo informativo y nadie volvió a preguntar. Y tercero, el más triste, en diciembre de 2024, año y medio después de la muerte de su madre,
Paulina López Portillo Montenegro, la hija mayor de Sasha, publicó en sus redes sociales un mensaje breve. El mensaje decía, palabra por palabra, a los que dijeron que mi madre murió sola, les digo, murió rodeada de las decisiones que otros tomaron por ella. Eso fue lo que escribió. Murió rodeada de las decisiones que otros tomaron por ella. Paulina borró el mensaje 4 horas después, pero capturas circularon, y la frase, escrita por la propia hija de Sasha, dejó documentada por primera vez públicamente la sensación de que la muerte de su madre no había sido simplemente la muerte natural de una mujer mayor enferma, había sido la consecuencia de un proceso largo, un proceso en el que, durante años, distintas fuerzas habían trabajado para que Sasha Montenegro, en algún momento, dejara de ser un obstáculo. Y ese momento llegó el 12 de mayo de 2023, en una casa cerrada de Chimalistac, donde una mujer de 77 años, durante 10 días, fue dejando de luchar. Ese es el expediente número 2 de las tumbas de la fama. La carpeta de Sasha Montenegro, la carpeta de la actriz yugoslava que cruzó el océano siendo bebé y que terminó siendo amante de un presidente mexicano. La carpeta de la mujer que durante 23 años cargó con el odio público de una primera dama. La carpeta de la viuda que durante 19 años peleó por una herencia que oficialmente le pertenecía, pero que los hijos legítimos siempre consideraron robada. La carpeta, sobre todo, de una mujer que en sus últimos 10 días vivió la versión más cruel de la frase que su esposo le había dicho en su boda. El destino siempre llega tarde. A Sasha el destino le llegó tarde 2 veces. Tarde para casarse con el hombre que amaba. Y tarde para entender que cuando una mujer queda sola dentro del sistema patriarcal mexicano, ese sistema tiene formas silenciosas de eliminarla cuando ya no la necesita. Esta historia conecta con el expediente número 1 de las tumbas, que abrió la carpeta de Vicente Fernández y los 18 días de coma de 2021. Conecta porque ambos expedientes documentan lo mismo: decisiones tomadas en habitaciones cerradas, decisiones que las familias toman cuando los íconos públicos se vuelven inconvenientes, decisiones que oficialmente son muerte natural pero que en privado son resultado de procesos largos de negligencia, abandono o eliminación calculada. Vicente Fernández fue dejado morir por su propia familia, según las versiones que el archivero documentó. Sasha Montenegro fue dejada morir por un sistema que durante 19 años había intentado quitarle lo que oficialmente era suyo. Distintos casos, mismo patrón. Y ese patrón es lo que las tumbas de la fama va a seguir documentando expediente tras expediente. Si esta historia te ha llegado, si esta carpeta te ha movido algo, dale al like ahora, suscríbete a las tumbas de la fama y déjame un comentario contestando una sola pregunta. ¿Tú crees que Sasha Montenegro murió de muerte natural en mayo de 2023? ¿O crees que su muerte fue facilitada por los pleitos hereditarios que terminaron resolviéndose semanas después de su funeral? Comparte este expediente con alguien que recuerde el escándalo López Portillo y Sasha Montenegro en los años 70, con alguien que vivió aquella primera plana en los periódicos mexicanos cuando se confirmó la doble vida del presidente, con alguien que necesite escuchar que el final de las amantes presidenciales mexicanas muchas veces es exactamente el opuesto de lo que la prensa cuenta. No es jubilación dorada, es soledad organizada, es muerte facilitada, es silencio comprado.
Mañana el archivero abre otra tumba. Mañana el expediente número 3. Mañana otra historia que México prefirió enterrar. Las tumbas guardan. Nosotros revelamos. Hasta el próximo expediente.